Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga grandemente. Bienvenido a este tiempo de palabra y oración. Como siempre te enviamos un saludo los pastores Jaime y Mercedes Soberanis. Y para nosotros, como cada día, es de gran alegría y gran bendición poder llegar a sus hogares y saber que el mensaje del Señor está llegando a tu corazón y a tantas personas que se disponen día a día a pasar este tiempo en la presencia del Señor. Quiero en esta oportunidad dejarte con un tema maravilloso y muy poderoso que compartió el pastor Jaime, que tiene que ver con esas imposibilidades, con aquello que para ti o para mí parece imposible, pero que el Señor viene a demostrarnos que para Él no hay nada imposible. Así que espero que este mensaje sea de bendición, de transformación, que traiga vida y que pueda venir a traer respuestas que has estado esperando de parte del Señor. Así que te dejo con el pastor Jaime y este tema poderoso que él viene a compartir con nosotros. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bueno poder contar una vez más con su compañía en este tiempo que Dios nos permite buscarle de todo corazón y hacer definitivamente un espacio, una diferencia en la semana, un tiempo especial que le brindamos a nuestro Señor y que Él también nos brinda a nosotros y por medio del cual seguramente Él nos va a hablar y nos va a bendecir. Así que es un excelente día, un excelente tiempo para ti, para tu familia y para todos nosotros. Hoy vamos a tomar un tema muy especial y este tema nos va a permitir llevar más allá aquello que venimos haciendo, creyendo en nuestro Señor. Hemos tenido un mes de enero pues sumamente precioso y poderoso, empezando desde el tiempo en que Dios nos empezó a hablar acerca de aquellas cosas que van a suceder en lo que está por venir, acerca de los decretos que Él ha puesto para que nosotros podamos caminar y dirigir toda nuestra fe y por supuesto en nuestras acciones para este tiempo de ese cumplimiento de lo que Dios ha dicho. También en este mismo mes de enero pudimos presentar nuestras primicias, es decir, pudimos ofrecerle a Dios esos primeros frutos de nuestro año, haciendo de esta manera este ofrecimiento para que Él lo pudiera recibir, y para honrarle, para agradecerle, para bendecir su nombre, exaltarle, y por supuesto sabiendo que Él ha de bendecir el resto de la masa que nosotros vayamos a recibir. Y junto con las primicias, pues a la vez sabemos que al presentarlas estamos anunciando, estamos recibiendo el anuncio de que hay más de aquello que nosotros ya presentamos. Es decir, hay una cosecha que está esperando por nosotros en este 2021, el cual sin duda alguna, si tú caminas conforme a la palabra de Dios, por supuesto que Él te va a bendecir. Él va a hacer cosas extraordinarias en tu vida, en la vida de tu familia, por causa de tu obediencia a su palabra. Este es un buen año en el cual Él va a traer a cumplimiento muchas promesas que has estado creyendo y esperando. Es decir, este 2021 nos esperan cosas preciosas y cómo nosotros vamos a poder ver esa cosecha y cómo recoger esa cosecha que Él ha preparado para nosotros. Y para esto tenemos que comprender que definitivamente Dios está involucrado en todo esto. Él anhela bendecirnos. Nada de lo que has vivido durante el último mes o las últimas semanas es casualidad. Todo esto que ha venido haciendo el Señor es un tiempo preparatorio para lo que está por venir. Así, mi amado hermano, tú puedes tener confianza y certeza que Dios quiere bendecirte, Él quiere ayudarte, Él quiere prosperarte, Él quiere poder hacer la mejor obra en ti
que jamás hayas pensado. Él tiene un plan perfecto, Él tiene un propósito contigo, con tu vida, con tu familia. Por lo tanto, tienes que tener esta certeza y esta convicción. No es casualidad todo lo que estás viviendo, no es casualidad lo que estás escuchando, no es casualidad todo aquello que tú has venido haciendo. Tiene un propósito de Dios dirigido a lugares de bendición. Pero por supuesto, este tiempo que Dios nos quiere dar, esta cosecha que Dios quiere traer en distintas áreas, no solamente son cosas materiales, lo hemos hablado un sinfín de veces. Esta cosecha que Dios quiere traer de todo aquello que nosotros le presentamos, todo aquello que hacemos por Él, esa cosecha debe ser sobrenatural. ¿Por qué te lo digo de esta manera? Porque si hay algo que tú puedes hacer en lo natural y recibir el resultado de aquel esfuerzo que tú haces, esto pues no requiere de una intervención de parte de Dios. Pero cuando Dios interviene, las cosas suceden de manera distinta. Pasa de una manera sobrenatural. Es decir, no es normal como Dios lo hace, porque Él no puede hacer las cosas como nosotros lo esperamos, porque Él no está ni limitado, ni está en nuestra dimensión, en nuestro ambiente, en nuestra forma de vida. Él no es como nosotros. Él es todopoderoso. Por lo tanto, lo que Él hace es siempre sobrenatural. Así que yo te invito a que tú esperes cosechas sobrenaturales. Pero para poder obtener una cosecha sobrenatural, tú debes comprender que lo primero que hay que hacer es creer que le hay. Pero no solamente que le hay porque existe, porque seguramente ya lo crees, sino creer que Dios lo quiere hacer contigo de manera sobrenatural. Si tú estás ahí con alguien más, dale un codazo. Si estás en la sala de tu casa o en algún otro lugar y también alguien más está viendo este mensaje, dale un codazo y dile: Dios quiere darte una cosecha sobrenatural. Y como Dios la quiere dar, no la podemos esperar de la manera en que siempre lo hacemos. Es decir, es imposible que nosotros obtengamos resultados distintos haciendo las mismas cosas. Si tú planeas en el 2021 vivir de la misma manera que viviste, bueno, quizás no el 2020, pero el 2020, el 2019, el 2018, debo anunciarte con mucha tristeza que el resultado final va a ser el mismo que los otros años. Si tú esperas que el no hacer nada diferente, el no creer diferente, el no vivir diferente, el no hacer algo distinto, te va a generar unos cambios que te beneficien, eso no será así. Solamente si tú cambias, te transformas, permites que Dios haga cosas en ti, esto va a suceder. La cosecha está lista. Dios tiene preparado un tiempo de bendición para ti, pero tú también debes estar preparado. Tú también debes aprender a levantar esta cosecha, esto que Dios quiere que tú hagas. Y por eso quiero que tú me acompañes para poder empezar a entrar en materia. Al libro de Romanos en el capítulo 2, en el verso número 2. Romanos 12:2. El verso 2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo es sumamente revelador. Dios necesita, no porque Él no lo tenga una necesidad, pero tú necesitas transformar tu entendimiento. La Escritura dice que debemos, número uno, que no nos conformemos. Es decir, no hay por qué vivir como todos viven, como aquellos que no reciben esta transformación. Viven con sus fuerzas, sus limitaciones, con lo que ellos pueden hacer. Y por supuesto nosotros también. Pero nosotros tenemos una opción.
Y esta es que no debemos, o el apóstol Pablo nos invita a que no nos conformemos a la manera que vivimos ordinariamente. Me refiero en el mundo, a este siglo, sino que transformaos. Aquí hay una palabra especial. Transformar es cambiar de forma, es variar, hacer definitivamente un cambio. ¿Pero en qué? Lo vamos a ver. Y número 2, antes de ir al qué, es que esta actividad recae sobre la misma persona. Él dijo, sino transformaos. Es decir, según tú, ¿quién es el responsable de hacer esta transformación? ¿Dios o tú? Si contestaste tú, estás en todo lo cierto, estás correcto. Es responsabilidad de cada uno de nosotros el transformarnos, sino transformados. Es decir, la persona debe transformarse. ¿Por qué debe transformarse o cómo debe transformarse? Por medio de la renovación. La renovación, si tú has visto quizá programas en la televisión de renovaciones, de ambientes, de casas, de lugares, tú has visto que estos procesos arquitectónicos o de diseño de interiores son extremadamente radicales. Algunos toman casas casi destruidas, otros casas muy viejitas o muy deterioradas y las transforman por completo. Y aún los propios dueños que vivían en aquel lugar, a veces pasa que miran aquella casa y no pueden creer todos los cambios que sucedieron para mejorar el lugar. Es decir, la renovación no es hacer una vez más algo, sino es tomar algo viejo, algo deteriorado y hacer muchos cambios o los suficientes cambios para que éste luzca como nuevo. Así estos lugares pasan a sufrir una variación tan grande, pero tan hermosa a la vez, que hace que todo lo que se hizo en medio valiera la pena para obtener aquel resultado de estos lugares preciosos y hermosos donde todos, tú y yo, quisiéramos vivir sin duda alguna. Entonces vemos que este proceso de transformación, de renovación, es la transformación por medio de renovar. ¿Pero renovar qué? Y aquí está la clave. Dice la Escritura, renovar, la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, del entendimiento. ¿Cómo logramos esta transformación necesaria? Es a través del entendimiento. Creo que algunas veces hemos tocado algunos temas como estos, pero el entendimiento es la manera en la cual nosotros tenemos un registro, un pensamiento, una idea de todo lo que nos rodea, físico o no físico. Es la capacidad, el entendimiento es la capacidad que posee tu mente de entender, razonar, tomar decisiones, formar ideas acerca de la realidad. Eso es el entendimiento. ¿Cómo comprendo, razono, me explico, cómo genero pensamientos, ideas de todo lo que hay a mi alrededor? Ese es el entendimiento. Entonces, este entendimiento está en tu mente y se manifiesta a través del pensamiento, los pensamientos que tienes. Vives una situación y tu entendimiento resuelve toda esta situación que estás viviendo y genera un pensamiento. Y dice, me gusta, me desagrada, esto es bueno, esto es malo, esto está más o menos, esto lo puedo mejorar. Así sucede. Te lo estoy explicando muy básico, pero definitivamente creo que tú puedes entenderme y que esto pueda tener una mayor amplitud acerca de su contenido. Pero al final, esta renovación nos lleva a transformar el entendimiento, es decir, cómo vemos las cosas, lo que pensamos acerca de esto, lo que pensamos acerca de aquello, lo que comprendemos acerca de las situaciones, y esto nos va a llevar, dice la Escritura,
Todo esto sirve para que podamos comprobar, es decir, verificar, saber su esencia, discernir, en otras versiones dice también acertar, y una que me gustó mucho dice saber apreciar. Es un proceso de apreciación. Entonces, si Dios desea que yo me transforme por medio del sistema que utilizo para apreciar lo que está a mi alrededor, es porque hay algo que no está funcionando bien. En otras palabras, cada vez que yo miro una cosa que a mí no me agrada, podría ser que si yo lo miro desde otro punto de vista, tal vez no sea tan desagradable. Al ponerte un ejemplo, podríamos decir, hay comidas que a algunas personas no les gustan. Y tal vez son comidas que no son malas, no son feas, no tienen sabores fuertes. Por el contrario, tienen buen sabor. Pero hay personas que no les gusta. Y es muy probable, o casi seguro, que es porque no solamente hay algo en el sabor, sino tienen una percepción, tienen una apreciación acerca de esa comida, influenciada porque al papá no le gustó, a la mamá no le gustó, porque le recuerda una mala experiencia, porque comió ese alimento y le cayó mal. Algo sucedió que, aunque es rico, aunque es agradable, no lo quiere. Ese es su entendimiento. Entonces, aunque todos lo coman, a todos les guste, a esta persona le parece poco apetecible o mal. Así funciona el entendimiento. Y entonces, ¿por qué te explico todo esto? Ahora sí vamos a ir un poco más allá de lo que queremos ver. El entendimiento es el que nos permite apreciar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero ¿por qué necesitamos hacer esto? ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿Por qué no es tan fácil reconocerla? Y es que la voluntad de Dios no todo el tiempo es que las cosas salgan como la persona lo espera. Nosotros esperaríamos punto A, B, C, D, E, F. Ese es nuestro plan. Y esto tiene que ser así porque a mí me gusta. Yo no quiero pasar problemas, yo no quiero tener complicaciones, yo no quiero sufrir. Esos son algunos principios que todos tenemos. Pero durante este transcurso hay cosas que son necesarias que pasen. Durante un proceso académico, el asistir a clases es algo muy bonito. El hacer tareas ya no es tan bonito. Y el presentar exámenes o el hacer exámenes tampoco es tan apreciable. Cada una de estas cosas son necesarias. Aunque hay personas ahí ya hay exámenes de mucha importancia, que les generan estrés, que les causan problemas, que tienen que hacer grandes esfuerzos, no duermen, no descansan, se presentan a hacer el examen ya cansados, con muchas cosas en la cabeza. Es realmente una crisis, es un problema, es una situación, lo que esta persona podría estar viviendo. Pero en realidad el examen es necesario. Así la vida también tiene estas etapas. Y si nosotros no logramos comprender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, podría parecer que cosas que Dios quiere hacer son cosas que yo no quiero vivir. Son cosas que yo no aprecio, que yo no estimo y quiero alejar de mí. Y quizá después de estas cosas vienen las bendiciones o la bendición que yo estoy esperando. Por eso es necesario que nosotros podamos apreciar bien, que podamos tener un entendimiento transformado y renovado. Así podemos comprobar, verificar o saber que es la voluntad buena, agradable y perfecta de nuestro amado Señor Jesús. Por eso, mi amado hermano, tú puedes decir que a pesar de todo lo que ha sucedido en los últimos meses, el último año, tú puedes decir que en el 2021, en el 2021, la voluntad de Dios en tu vida será buena, agradable y perfecta. No importa qué pase, pero la voluntad de Dios para ti va a ser
buena, agradable y perfecta. Di conmigo, buena, agradable y perfecta. Será la voluntad de Dios para mí en el 2021. Así será. Pero ¿cómo vamos a ver o cómo vamos nosotros a obtener esto si todo sigue igual? Pues ya vimos que es necesario que exista esta transformación del entendimiento, de lo que yo pienso, de lo que yo percibo, de lo que yo razono, de la manera en que yo aprecio las cosas, para poder llegar a este lugar, a este estado en el cual la voluntad de Dios se manifieste plenamente, con toda su bondad, con toda su perfección y de la manera más agradable para mi vida, en cualquiera de sus versiones y las formas que pudiera tener, pero al final esta va a ser buena, agradable y perfecta. Y quiero decirte que la transformación, la renovación, proviene de dos formas. Número uno, por medio de la palabra. La palabra de Dios transforma. Cada vez que tú lees tu escritura, va a haber una transformación. Si tú crees aquello que dice ahí, por supuesto que algo va a suceder en ti. También debo decirte que la palabra escrita y la palabra profética. Por lo tanto, cada vez que Dios hable a través de una persona, habrá un cambio o debería haber una transformación si aquella persona cree genuinamente en lo que Dios está diciendo, sea por su palabra o sea por medio de una palabra profética. Esa es como una semilla. Allí inicia la transformación. ¿Tú quieres transformarte? Lee tu Biblia. Empieza leyendo tu Biblia lo mejor y lo más que puedas y vas a ver que tu vida empieza a ser transformada. Pero también está la palabra específica, personal de Dios para ti. Esa, por supuesto, pues para su iglesia, por supuesto, y lo personal también. Y esta también genera cambio. Las dos requieren el mismo ingrediente y es que tú lo creas. Pero hay una segunda cosa. La primera vimos que era la palabra de Dios. ¿Cómo me transformo? ¿Cómo permito yo que Dios haga cambios en mí? Bueno, lo primero es su palabra. Esa es la primera fuente, la semilla. Esta es la forma. Vimos la importancia, ¿te recuerdas? De por qué debemos permitir ser, o mejor, debemos transformarnos o ser transformados en nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Esto es un proceso de renovación. Eso lo vimos Romanos 12:12. Y ahora estamos viendo cómo realmente lo podemos hacer. La responsabilidad es mía y ahora ¿cómo lo voy a hacer? Esa es una muy buena pregunta. Lo primero es la escritura, la palabra de Dios profética y la palabra de Dios escrita. En la misma fuente, Dios hablando. Y la segunda es algo que yo quiero que tú prestes atención en este momento. Pero antes quiero llevarte al libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12. Acompáñame, por favor. Capítulo 4, verso 12. El 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De esta manera, ¿ves por qué es tan importante la palabra? Y es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Es decir, la palabra de Dios entra hasta lo más profundo de ti y separa unas cosas de otra, y ella puede hacer aquello por lo cual Dios la envió. Ella es como una semilla que entra y empieza a hacer un cambio. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Pero viene una segunda parte, y esta es la parte que necesito que tú me prestes un poquito más de atención, porque esta es un poco menos conocida por su nombre, pero lo que significa, estoy seguro que lo conoces. Y la segunda parte es la imposibilidad. La imposibilidad es una condición, un estado en el cual las fuerzas, las ideas,
los recursos, los planes y aún las amistades se acaban. Es decir, ese es el momento en el cual tus fuerzas, tu capacidad, tus riquezas, tus recursos, tus amigos, tus planes, tus proyectos ya no tienen poder para resolver una situación. Eso se vuelve una imposibilidad. Algo se vuelve imposible. Algo no se puede hacer. ¿Te acuerdas? Primero está la palabra. Luego vienen estas situaciones. Pero estas situaciones, ¿qué son? Estas situaciones son unos catalizadores. Es decir, ellos ayudan a que la palabra se pueda desarrollar. Pero pastor, ¿cómo es esto? Usted me está hablando de que la palabra por un lado, de que la imposibilidad. Así que vamos a ver algunas cosas acerca de la imposibilidad. Solo debe recordar que una imposibilidad es cuando ya no se puede dar solución a una realidad que vivo. Normalmente le llamamos una crisis, problema, le llamamos una prueba, le llamamos una situación. Tiene muchos nombres, pero se vuelve, cuando no lo puedo resolver con todos los medios o recursos que yo tengo, se vuelve una imposibilidad. Se vuelve imposible. Y este es el momento en el cual Dios aparece. Y quiero que tú lo veas en la Escritura junto conmigo. Así que acompáñame por favor el libro de Mateo, capítulo 14, verso 13, hasta el 21. Mateo 14, 13. Dice así: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Ahora vemos en este pasaje esta situación. Jesús iba de un lugar a otro y en esta ocasión él mira a una multitud, se compadece de ellos y les empieza a predicar, él empieza a hacer milagros, empieza a sanar a las personas, liberar a las personas, pero se pasó el día, se les hizo tarde y ya era de noche. Y los discípulos, por supuesto, vienen y le dicen que ya era un lugar desierto y que ya era la hora ya pasada, es decir, ya era alta hora durante el día o la noche. Despide a la multitud para que vayan a buscar comida y que busquen dónde quedarse a dormir, que fueran a la aldea y compraran comida. Entonces vemos que esto era una realidad, ya era un problema. Ya era tarde, ellos necesitaban irse, la gente necesitaba irse, ellos querían comer, la gente quería comer. Señor, y tú seguís haciendo milagros, y tú seguís predicando. Por favor, ya para la predicadera, ya para de hacer milagros, le dijeron al Señor. Deja que la gente se vaya. Era un problema, pero viene Jesús y les dice en el verso 16, Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, les dice. Dadles vosotros de comer. Y entonces se genera una imposibilidad. Algo imposible, algo que no se puede hacer. Estos hombres sabían que Jesús hacía milagros, pero ellos en ese momento se enfrentan a una imposibilidad, una crisis, una situación, un problema, una prueba, y no saben cómo resolverla. Por eso le contestan en el verso 17. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. En el verso 17 aparece cómo Jesús, mejor dicho, cómo los discípulos querían afrontar esta situación. ¿Te acuerdas que hablamos acerca de los recursos, acerca de los planes, acerca de la capacidad, acerca de los proyectos, acerca de las ideas fantásticas que tenemos? Y la idea fantástica de ellos para darle de comer a esta multitud
Eran 5 panes y 2 peces. Y entonces le presentan al Señor: Señor, tú nos pides algo imposible. Nosotros solo tenemos 5 panes y 2 peces. Es imposible, le dijeron a Jesús. Jesús les dijo: denles de comer ustedes. Y ellos, confrontados ante la situación, presentan el máximo de sus recursos: 5 panes, 2 peces. Imposible, no se puede hacer. Verso 18. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús les dice: muy bien, eso es lo que ustedes, tráiganmelos para acá. Él toma aquello en sus manos, manda a todos a sentar, bendice, da gracias y lo da a los discípulos. ¿Por qué lo dio a los discípulos? Para que ellos vieran que sí se podía, y ellos lo empiezan a repartir. Y al repartirse, todos comieron, 5,000 hombres y sus familias, y sobraron, dice, 12 cestas de panes y de peces. Entonces yo quiero que tú comprendas que el momento de la imposibilidad es el momento que da pie o le da paso a los milagros de Dios. Sin imposibilidades, los milagros no tienen inicio en la vida de las personas. Si aquellos discípulos hubieran tenido suficiente pan, suficientes peces o suficiente dinero para comprar la comida, no piden un milagro de parte de Dios. Si en tu vida hay necesidad de un milagro, es porque existe una imposibilidad, algo que no puedes resolver, algo que no tiene recursos para resolverlo. Y cada vez que nosotros nos enfrentamos a imposibilidades, esto genera descontrol, esto genera temor, ansiedad, preocupación, genera estrés, genera miedo, frustración, impotencia, porque no lo puedo resolver. Y vamos delante de Dios no a que resuelva el problema, sino a que nosotros nos sintamos bien. Cuando lo necesario es que Jesús resuelva el problema. El Señor va a resolver problemas en tu vida. Esa imposibilidad es una puerta para un milagro de Dios. Esos problemas que enfrentas, que para ti son imposibles, si fueran posibles ya lo hubiera resuelto. Que para ti son imposibles, dan inicio o abren la puerta para los milagros o la obra sobrenatural de Dios. Allí es donde Dios entra. La imposibilidad le abre la puerta a Dios. La posibilidad del que yo lo pueda hacer no le abre la puerta al Señor, porque yo lo voy a hacer. Pero la imposibilidad abre para que Dios pueda entrar a escena. Bueno, si se pudiera decir escena. Para que Dios entre y haga. Para que Dios entre y haga un milagro. Así, mi amado hermano, debo decirte que la imposibilidad es el lugar o el tiempo en el cual inician los milagros. No oí muchos amenes, pero te lo voy a decir una vez más. La imposibilidad es el lugar donde inician los milagros. La imposibilidad tiene esta característica: mata todo orgullo. Amén. Tú puedes decir amén, yo sé que sí. Mata todo orgullo. La imposibilidad es un catalizador, o él potencia la palabra de Dios, lo que Dios quiere hacer. Él enfrenta las realidades, la imposibilidad permite que estas crisis, problemas o situaciones se generen o surge de ellas, para que tengas que acceder a lo sobrenatural de Dios, para que tengas que creer por un milagro, para que tengas que ir a la Escritura y ver que Dios actúa de manera sobrenatural y que Dios tiene soluciones que tú no tienes, que a ti te hacen falta. Y entonces vemos que la imposibilidad anuncia
la entrada triunfal de Dios. Sí, esos problemas que vives y que no quieres y que por los cuales tanto has sufrido y tanto has llorado, anuncian una entrada triunfal de Dios, si tú le permites, por supuesto. ¿Te acuerdas que teníamos que renovar nuestra mente? Lo estás haciendo. Así, esas situaciones las puedes ver de manera distinta. Esas situaciones las puedes ver desde otro ángulo, desde el ángulo de Dios. Dios lo ve diferente, pero estas imposibilidades anuncian la entrada triunfal de Dios. Quiero decirte otra cosa. La imposibilidad separa a los creyentes, es decir, aquellos que creen, separa a los creyentes de los religiosos. ¡Auch! La imposibilidad separa a aquellos que realmente creen en Dios de los que solo tienen una religión. Así que si mi hermano, usted tiene que creer. Usted de verdad ya pare de quejarse y de llorar. Créale al Señor. Créale con todo su corazón que Él va a hacer y que Él va a obrar, y yo le aseguro que la paz y la tranquilidad van a venir a su vida. ¿Cómo Él lo va a hacer? ¿Cuándo? Eso es otra historia. Pero de que Él lo hace, Él lo puede hacer. Si Él dijo que Él lo va a hacer, Él sin duda alguna lo va a hacer. Quiero decirle otra cosa más. La imposibilidad es la que me separa de la cosecha que estoy esperando. Debes pasar la imposibilidad para poder recibir la cosecha que estás esperando. Así también la imposibilidad es un reto que prueba tu fe en Dios. La imposibilidad se vuelve ese obstáculo, esa situación que prueba o lleva al máximo, a la máxima prueba, tu fe en Dios. Si tú crees lo que Dios dijo o si tú le crees a Dios. La imposibilidad es un estado, mira, escúchame bien, en la mente que te aparta de las bendiciones y propósito de Dios. Una vez más te lo voy a decir. Es un estado en la mente que me aparta de las bendiciones y el propósito de Dios. Si yo creo que es imposible, yo no voy a recibir la bendición, ni voy a acceder o llegar al propósito de Dios en mi vida. Esto es algo muy poderoso y muy revelador. Por supuesto que esto, yo sé que tú lo sabes, la imposibilidad genera desilusión, frustración y pérdida. Si tú caes en ese estado, esto va a generar desilusión, frustración y pérdida. Es imposible, no hay nada que hacer. ¿Para qué peleo? Mejor me dedico a sufrir, mejor me dedico a ver cómo medio resuelvo, a ver cómo medio me siento menos mal. Esa es la imposibilidad. Y por último debo decirte, de las cosas negativas, que la imposibilidad es la conclusión que el enemigo espera a que arribes. La conclusión que el enemigo espera a la cual tú arribes. Que ante las situaciones, los problemas, las cosas, los retos, a veces no son problemas, son retos. Son cosas que quieres alcanzar o victorias que quieres obtener para ti o para el Señor. Y el enemigo lo que busca es que tú arribes a esta conclusión y digas, es imposible, no se puede hacer, no lo puedo hacer. Quizá alguien más, pero yo no puedo. Esa es la imposibilidad. Es usada por el enemigo si tú no la sabes apreciar, si tú no sabes cómo es que funciona. Ella va a llevarte a que pienses que las cosas son imposibles. Así, mi amado hermano, tu vida va a cambiar conforme tú creas lo que Dios dice que es. Si tú crees en Dios, en la palabra de Dios, en su palabra escrita y en su palabra hablada, si tú crees, entonces vas a poder cambiar tu vida conforme a lo que Dios dice. Mira a los discípulos. Recibieron aquellos panes y peces y lo empezaron a repartir. Ellos creyeron, quizá dudaron, pero luego tuvieron que creer y empezaron a repartir. Quizá el primero dijo,
Hoy sí, el maestro se le fue completamente la onda. Quiere que con estos 5 panes coman todos. Y entonces tomó, por supuesto, quizá le dieron un pan. Y tomó, y dio uno, dio otro, dio otro, dio otro. Y pasó al siguiente grupo, y siguió repartiendo. Y siguió repartiendo, y siguió repartiendo. Y pasó a otro grupo, y dio, y dio, y dio, y dio. Y vio que empezó a abundar de tal manera que se empezó a multiplicar, y él seguía entregando, y había más personas y más personas. Aquel hombre empezó a creer desde el momento en que el pan le alcanzaba quizá para 4 o 5, tal vez no era un pan pequeño, tal vez era un pan grande, pero le alcanzaba 5 o 6, pero le alcanzó para 10, para 15, para 20, para 30. Esto ya era un milagro en proceso. Él empezó, aquellos discípulos empezaron a creer desde los primeros minutos. Si es que alguno todavía dudaba, ellos empezaron a ver en sus manos el milagro. Se fue la imposibilidad cuando ellos hicieron aquello que Jesús dijo. Si tú haces lo que Dios dice, en tus propias manos vas a ver los milagros y vas a ver a la imposibilidad salir de tu casa, salir de tu economía, salir de tu vida, salir de tu familia. Puedes dar un buen amén a eso. Así, mis amados hermanos, la cosecha que esperas de parte de Dios es posible. Debo decirte que aquello por lo cual tú has creído, aquello por lo cual tú presentaste tus primicias, aquello por lo cual creíste conforme a los decretos que Dios habló, es posible. Para Dios es posible. La imposibilidad pierde poder en el momento en que tú crees que tal vez tú no puedes, pero Dios sí puede. Mira, si tú no me crees, vamos a Lucas 1, verso 37. El 37 dice: porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Repítelo conmigo. Porque nada hay imposible para Dios. Dilo una vez más. Porque nada hay imposible para Dios. En mi vida, en mis planes, en lo que espero de parte de Dios, en la cosecha que sé que voy a obtener en el 2021, en aquellos problemas, situaciones o imposibilidades que hay en mi vida, para Dios no hay nada imposible, porque nada hay imposible para Dios. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer milagros extraordinarios en tu vida? ¿Cuántos creen que Dios quiere hacer esos milagros en sus vidas? Si tú eres esa persona, yo te invito a que ores conmigo, pero que ores con toda tu fe y que derribes por medio de la fe la imposibilidad en esos planes, en esos proyectos, en esa esperanza que tienes de parte de Dios. Aquello que tú deseas o anhelas recibir de parte de Dios, quizá tiene que ver con tu familia, tiene que ver con tus finanzas, tiene que ver con trabajo, tiene que ver con tu relación con Dios, tiene que ver con tu vida en lo personal. No importa cuál sea el área, para Dios no hay nada imposible. Nada. Tú puedes creer con plena confianza que Dios sí puede hacerlo y Dios quiere hacerlo. Así, mi amado hermano, vamos a orar y creer con todo el corazón que en este 2021 vamos a recoger una cosecha sobrenatural, porque para Dios no hay nada imposible, porque no hay nada imposible para nuestro amado Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar. Amado Señor, muchas gracias te damos por este día, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias porque sabemos, Señor, que para ti no hay nada imposible. Para ti, Señor, todo es posible. No hay nada que pueda detenerte ni nada que pueda limitarte. No importa el tiempo, el estado, las situaciones, los problemas, las condiciones. No importa absolutamente nada. Solo importa aquello que tú dices y aquello que tú hablas. Si tú dices que es, lo será. Si tú dices que no es, no lo será. Si tú dices que vamos, iremos. Si tú dices que nos quedamos, aquí estaremos. Porque lo que tú digas, así
va a hacer. Señor, si tú dijiste, aún en contra de aquello que yo estoy viendo, aquel entendimiento que estoy teniendo de cosas, realidades en mi vida, las cuales no me permiten avanzar o con las cuales no puedo lidiar o no puedo resolver y se han vuelto imposibilidades en mi vida, cosas que son imposibles para mí. Hoy las pongo, Señor, delante de ti, las ponemos delante de ti, porque sabemos que tú sí puedes. Aquello que nosotros tenemos, lo presentamos delante de ti. Así como lo hicieron los discípulos con aquellos 5 panes y 2 peces. Ellos no entendían lo que estaba pasando, ni sabían lo que iba a suceder, pero sabían que tú podías hacer cosas extraordinarias. Por eso ellos presentaron aquello, recibieron una instrucción e hicieron conforme tú les dijiste. Así nosotros también haremos. Hoy presentamos los problemas, hoy presentamos nuestros recursos, todo cuanto nosotros tenemos delante de ti, para que tú los tomes en tus manos, para que tú los levantes y los bendigas, Señor. Esos recursos, esas soluciones, esas ideas, aquello que nosotros podemos proporcionar, que es muy escaso ante la situación, ante la realidad, pero con ellos sabemos que tú puedes obrar un milagro. Levanta, por favor, levántalos en tus manos, bendícelos y danos la instrucción para saber qué hacer. Y así haremos y te obedeceremos para ver en este año 2021 una cosecha sobrenatural, abundante, sobreabundante, bendecida, Señor, para cada uno de nosotros. Eso creemos. Señor, quizá algunos piensen que es imposible, pero nosotros creemos que sí es posible. Quizá algunos piensen y critiquen aquello que nosotros creemos, pero nosotros creemos que para ti no hay nada imposible. Creemos que tú puedes hacerlo, creemos que tú quieres hacerlo. Creemos, Señor, que tú vas a traer un tiempo extraordinario y sobrenatural sobre tu iglesia y que vamos a ver cosas preciosas y maravillosas. Vamos a ver tu poder obrar, tu mano poderosa haciendo milagros en cada persona, en estas familias y en muchas otras. Hemos de ver, Señor, tu favor obrando. Así como hemos creído, así lo hemos de ver en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque desde ya creemos que vamos a recibir lo que tú has dicho que va a hacer, lo que tú has dicho que va a suceder. Ya lo creemos, ya lo confesamos, ya está en nosotros el poder creerte, Señor, plenamente todo lo que tú digas. Háblanos, guíanos, llévanos aún de la mano, Señor, para encontrar ese propósito, esas bendiciones, esa cosecha que estamos esperando para este año 2021. Te agradecemos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Exaltamos tu nombre desde ya por todos los milagros que vas a hacer. Este año 2021 has de hacer milagros sobreabundantemente, poderosamente en la vida de cada uno de aquellos que crea que para ti no hay nada imposible. En la vida de todos aquellos que crean que todo lo que tú dices es y que lo que tú ofreces lo cumples. Para todos aquellos, Señor, yo te pido que venga una sobreabundancia del favor y el poder de tu Espíritu Santo en sus vidas. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amado hermano, prepárate, porque no hay nada imposible para Dios. Dios está contigo, Dios quiere sacarte adelante, Dios quiere levantarte en todas las áreas de tu vida, lo espiritual y lo material. Dios anhela bendecirte de manera integral. Por lo tanto, prepárate, porque está a punto de hacer una entrada triunfal. Si tú crees que para Él no hay nada imposible, Él hará una entrada triunfal en esa imposibilidad y la va a volver un milagro a tu favor. Dios te bendiga, espero que estés muy bien y que esta semana misma empieces a ver esa bendición, ese favor de Dios obrando en tu vida.
Te veo la próxima semana por este mismo medio, a la misma hora. Te espero. Hasta pronto.